Él estaba absolutamente seguro de que su corriente eléctrica se convertiría igualmente en magnetismo. La idea era esta: haría pasar una corriente eléctrica por un hilo conductor situándolo perpendicular a la aguja de una brújula como la que ustedes están viendo. Al pasar la corriente a través del hilo, este se convertiría en un imán, y nosotros lo notaríamos porque la aguja magnética se pondría paralela al hilo. Ahora voy a necesitar un ayudante para hacer este experimento. ¿Quiere alguno de ustedes acercarse aquí? ¿Quiere usted ser mi ayudante, por favor? Debe usted venir aquí y lo único que tiene que hacer es cerrar este interruptor. Tire hacia usted el interruptor cuando yo le diga que cierre. ¿De acuerdo? Cuando mi ayudante cierra el interruptor, una corriente eléctrica recorrerá este hilo, y el hilo se convertirá en un auténtico imán, y lo sabremos porque girará la aguja de la brújula hasta ponerse paralela al hilo. Así que Ørsted coloca todo y mantiene el hilo perpendicular a la aguja. Cuando la aguja gire, ellos verán el nexo entre electricidad y magnetismo. Descubierto por vez primera, este será uno de los grandes descubrimientos del siglo XIX. Un momento dramático. Cuando yo cuente 3, usted tire del conmutador. 1, 2, 3. Y no ha sucedido absolutamente nada. Ørsted también queda muy decepcionado. Por supuesto, él intenta otras cosas. Dobla el hilo, tira del imán y hace otros intentos por el estilo. Nada funciona. El imán no se mueve absolutamente nada. Está tan decepcionado que le dice a su ayudante que abra el interruptor. Anuncia que su experimento ha fallado y envía al público a casa. El público se levanta y comienza a abandonar la sala. Y su ayudante, que es muy listo, se da cuenta de que la batería no está completamente descargada. Y en aquellos tiempos, 20 años después del descubrimiento de la batería, no se desperdiciaba un poco de carga que quedase en la batería, aunque fuese poca. Ørsted tuvo la suerte de repetir el experimento. Reflexionó sobre ello y decidió hacer la única cosa que de hecho no había intentado, porque no tenía sentido hacerlo en absoluto. Así que lo que hizo esta vez fue colocar el hilo paralelo a la aguja magnética. No tenía ningún sentido, porque si está paralelo a la aguja y se convierte en imán, la aguja ya está alineada con él y no se movería nada de ninguna manera. Sin embargo, decidido a probar, aunque sabía de antemano que nada iba a pasar, sujetó nuevamente el cable paralelo a la aguja y le dijo a su ayudante lo que yo le voy a decir ahora. Ayudante, ¿preparada? 1, 2, 3. La aguja imantada comenzó a moverse y Ørsted había descubierto el electromagnetismo. Ya puede apagar el conmutador, muchas gracias. Puede retirarse. El motivo por el que Ørsted obtuvo un resultado tan sorprendente es la forma en que funciona el campo magnético de una corriente eléctrica. Si este es un cable que lleva una corriente eléctrica, justamente como el que estuvimos mirando. Fue así como realmente sucedió. Es difícil de decir. Nadie sabe con seguridad qué fue lo que el auditorio vio o no vio, y durante años corrieron varias versiones diferentes sobre este incidente. Pero el hecho es que Ørsted, torpe o no, en un momento de genialidad, había hecho un descubrimiento. Electrificó las más finas mentes científicas del siglo XIX y algunos intelectuales tardaron más de 50 años en aceptar. Pero, ¿y eso por qué? Una batería, una brújula y un trocito de cable. Era todo su aparato, era su concepto fundamental, un concepto tan poderoso que cuando finalmente fue comprendido, tuvo el inmenso poder de relacionar la electricidad ordinaria con las más extraordinarias luces del universo, con las estrellas. Las estrellas están ligadas unas a otras por la ley de la fuerza gravitatoria. En el proceso para hallar la constante gravitatoria y para pesar el mundo, Henry Cavendish había medido la fuerza entre dos masas conocidas. El resultado de la medida es el valor de G en unidades que proceden directamente de la ecuación de la ley de la fuerza de la gravedad. 6,7 por 10 elevado a menos 11 newtons metro cuadrado dividido por kilogramo al cuadrado. También se puede utilizar una medida similar para hallar la constante eléctrica. En ese caso se utiliza un generador electrostático para colocar cargas eléctricas positivas y negativas en dos placas de metal colocadas paralelamente hasta que la fuerza de atracción supere a la fuerza de la gravedad.
De la fuerza entre las placas se puede deducir la fuerza entre cargas puntuales. Y una vez más, midiendo esa fuerza, se obtiene la constante de la ecuación de la fuerza. Las unidades de la constante resultan directamente de la ecuación de la fuerza. La constante es igual a 9 por 10 elevado a 9 newtons metro cuadrado dividido por coulombio al cuadrado. Ahora ya no es un misterio el procedimiento para medir constantes y leyes de las fuerzas. Otra fuerza, como la fuerza magnética, otra medida. Otra constante con unidades a partir de la ley de la fuerza. Tres leyes, tres constantes. Y sin embargo, el punto decisivo del descubrimiento de Ørsted es que magnetismo y electricidad no son cosas distintas. Así, la constante magnética se debería encontrar a partir de la fuerza entre corrientes eléctricas. Si la corriente eléctrica fluye por dos barras metálicas, la fuerza magnética entre ellas es suficiente para que se atraigan. Aquí no hay polos magnéticos, y la fuerza es proporcional a las dos corrientes medidas en amperios o coulombios por segundo y las longitudes de las dos barras en metros. El resultado de la medida de la constante magnética es de 1 por 10 elevado a menos 7 newtons segundo cuadrado dividido por coulombio al cuadrado. Newtons segundo cuadrado dividido por coulombio al cuadrado. Muchos científicos del siglo XIX se dieron cuenta de la importancia de esas constantes. Pero solamente James Clerk Maxwell, 50 años después del descubrimiento de Ørsted, comprendió por fin su significado. Las fuerzas eléctrica y magnética, fuerzas fundamentales de la naturaleza, no son independientes. Están relacionadas entre sí. Y por ello, las constantes también deberían estar relacionadas de alguna manera. Pero, ¿cómo? K sub B dividido por K sub M tendría como unidades metros al cuadrado dividido por segundos al cuadrado. En otras palabras, el cuadrado de una velocidad. ¿Pero de qué velocidad? Su cuadrado es 9 por 10 elevado a 16 metros al cuadrado dividido por segundos al cuadrado. Dividiendo la constante eléctrica por la constante magnética da la velocidad de la luz. Maxwell comparó dos medidas que parecían no tener nada que ver con la luz, y allí escondida, entre las fuerzas eléctrica y magnética, encontró precisamente la velocidad de la luz. Y ese descubrimiento inspiraría a Maxwell a desarrollar una teoría combinada que unificó los conceptos de electricidad, magnetismo y luz. Sin el descubrimiento de Maxwell, la percepción del mundo hubiera sido increíblemente diferente. Y lo mismo hubiera sucedido con el universo. En una ocasión escuché a un distinguido amigo mío un argumento muy elocuente en nombre de la pura investigación científica, pura en oposición a investigación aplicada, que es la que persigue un fin concreto. Lo que él dijo fue que el gran descubrimiento de James Clerk Maxwell conducía directa e inmediatamente al invento de la radio, luego al de la televisión y a toda la revolución en las comunicaciones a larga distancia que hemos visto se dan por todo el mundo. Y todo eso sucedió no porque Maxwell estuviera intentando descubrir un modo de comunicarse mejor, sino porque estaba pasando el rato con la naturaleza fundamental de la electricidad y el magnetismo. Y dijo que si Maxwell hubiera querido descubrir algo sobre comunicaciones a larga distancia, no habría estado pasando el rato con electricidad y magnetismo, habría estado haciendo experimentos con gigantescos megáfonos, transmisores y cosas así. Es un argumento bastante ingenioso y es correcto.
Si volvemos la vista atrás a la historia, a veces esta nos reserva algunas sorpresas, porque la primera gran revolución mundial en comunicaciones a larga distancia tuvo lugar precisamente cuando Maxwell era un hombre joven, y él estaba de hecho muy interesado en las comunicaciones a larga distancia. El telégrafo había sido inventado en 1838 por Samuel Morse, y hasta 1850 el mundo estaba embarcado en una gran aventura tecnológica comparable a nuestra ida a la Luna. Colocar un cable telegráfico a través del Océano Atlántico que reduciría el tiempo de comunicación entre Nueva York y Londres de varias semanas a una fracción de segundo. Se envió un barco que iba desenrollando un cable a través de todo el Atlántico y de pronto, en medio del océano, el cable se le rompió. Todo había terminado. Bien, el joven James Clerk Maxwell celebró el acontecimiento escribiendo unos cuantos versos que me gustaría leerles a ustedes. El estribillo del poema dice: en el fondo del mar, en el fondo del mar. Por supuesto, siendo Maxwell un científico, no iba a escribir eso cada vez. Él tenía una anotación científica, una anotación algebraica. Escribió U para en el fondo del mar y dos U para en el fondo del mar, en el fondo del mar. Así está escrito. Leamos el poema. En el fondo del mar, en el fondo del mar, no me llega ninguna señal. En el fondo del mar, en el fondo del mar, algo seguramente ha ido mal. En el fondo del mar. Algo seguramente ha ido mal. Y el motivo no lo han podido desvelar. Algo ha roto el cable o se ha estirado demasiado. En el fondo del mar, en el fondo del mar, a lo largo de tantas millas, ¿cómo pudieron ellos ir desenrollando un material tan duradero? Línea, toda flexible, elástica y resistente, en un agua tan fuertemente salada. En el fondo del mar, en el fondo del mar, pronto habrá montones de cables, porque se tenderá un cable y se intentará de nuevo y se solucionarán nuestros negocios de algodón y grano con una línea que nunca irá mal.